Buenas tardes. Hoy estamos a 1 de julio del 2023. Otra vez aquí con todo gusto para empezar el libro más bien empezar el primer capítulo del libro de Santiago, con todo el anhelo de pedirle al Padre que nos ayude a comprender y que se nos quede bien aquí y aquí en el corazón las cosas que dicen ahí, porque son muy importantes para poder sobrellevar la vida de creyente. Ok, bueno, vamos a orar. Señor Padre, por favor, bendice esta, este estudio bíblico. Permite que lo que vamos a aprender se nos grabe y que nosotros, cada vez que estemos pasando por dificultades, nos acordemos de estas lecciones, Señor, que tú nos das en Santiago capítulo 1. Bendícenos, utiliza nuestro ser, nuestro vehículo para que sea transmitida tu palabra. Tú haz toda la obra, Señor, porque nosotros somos incapaces. Te pedimos, Padre, que tú actúes en el corazón, el espíritu de los oyentes. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, la vez pasada vimos en la introducción a Santiago, quién era Santiago. Y en primer lugar vimos que era hermano de Yeshua, junto con Judas, que es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento que están en, en la parte final, muy cerquita del Apocalipsis. También supimos que Santiago realmente se llamaba Jacobo o Jacob, y también en inglés le dicen James para no confundirnos. Pero también supimos que Jacob o Santiago era uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva de los cristianos allá en Jerusalén. Así es que tenía un papel muy importante. Pablo lo tenía en grande estima, y también cuando venía a Jerusalén siempre se reunía con Santiago y era una muy bonita relación. Santiago defendió el hecho de que Pablo estaba ayudando a muchos gentiles a que se convirtieran al cristianismo, y los fariseos que se habían convertido a Cristo decían, no, primero tienen que ser circuncidados. Y entonces se levantó Jacob o Santiago y dijo, no, acuérdense lo que dice el profeta, que él, Jesucristo, también vendría para los gentiles. Esa es una profecía que está siendo cumplida. Muy bien. Bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada acerca de Santiago, y ahora vamos a empezar con el capítulo 1. Listo, dice Santiago 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o shalom o saludos, como lo quieran ustedes tomar. Vamos a ver ahora algunas imágenes. Muy bien, aquí tenemos que Santiago capítulo 1:1 se va a tratar acerca de cómo resistir las pruebas, el refinamiento con integridad. Este capítulo no lo vamos a terminar hoy, porque hay muchos detalles que tenemos que entender. Acuérdense, cada vez que ustedes vean ahí en su Biblia la palabra pruebas, se está refiriendo no que nos está probando Dios para ver si somos o no somos, si tenemos fe o no tenemos fe, si aguantamos o no aguantamos. No, 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 no. Él ya lo sabe todo. Él ya lo sabe, pero estas pruebas significan un refinamiento, un refinamiento. Y hoy vamos a entender, gracias al procedimiento como refinan el oro, para poder entender a qué se refiere esto. Muy bien. Perdón. Jacob o Santiago
se presenta con toda la confianza de ser conocido ampliamente como líder del concilio o de la iglesia cristiana en Jerusalén, la iglesia primitiva, los primeritos que se convirtieron a Jesucristo. Y acuérdense que se pone aquí, no se pone aquí en este como hermano de Yeshua, pero lo sabemos por los historiadores que era hermano de Yeshua y vivió con él en la misma casa, se crearon juntos. No tan solo se está presentando como el escritor de este libro, sino que también está haciendo un acto de confesión. ¿Confesión? ¿Cuál confesión? Sí, basado en el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento por qué? Por no haber creído en Yeshua como el Mesías prometido a Israel cuando estuvieron viviendo en la misma familia. ¿Se acuerdan que Jacob, junto con otros hermanos y hermanas de Yeshua y junto con su madre, una vez lo fueron a buscar porque pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí? Y otras veces le dijeron, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vete a Jerusalén a mostrar todos los milagros. ¿Por qué no te das a conocer? Y él les contestó, mi tiempo no ha llegado. Entonces, varias veces lo retaron, pero pues todavía no les había llegado la hora para comprender quién era esa persona que tenían ahí en su misma casa. Pero después de la resurrección, Jacob entendió perfectamente bien quién era Yeshua, el Mesías prometido a Israel, Dios mismo. En el versículo 1 dice, además Santiago, así como Pablo y Santiago dicen lo mismo. Pablo lo dice en Tito 1:1, que él es un esclavo vinculado, un esclavo vinculado. Estamos viendo Santiago capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es eso de un esclavo vinculado? Fíjense bien. En español, en la Biblia en español, no dice más que la palabra esclavo. Pero en inglés dice la palabra bond servant de Dios. ¿Qué significa bond servant de Dios? Es decir, que por su propia voluntad, ¿por la propia voluntad de quién? Del esclavo. Él está comprometido a trabajar permanentemente para Dios. En aquel entonces, cuando había bond servants, eran aquellos que por su propia voluntad se comprometían a trabajar permanentemente para ese patrón, para ese amo, para ese señor. Ajá, pero aquí se está comparando Santiago como un bond servant o esclavo vinculado. ¿Qué hacían en la Biblia los esclavos vinculados? Por favor, cerrar los micrófonos porque alguien tiene el micrófono prendido. Ok, gracias. Ok, vamos a ver esta ilustración. Fíjense bien. ¿Qué es eso de un esclavo vinculado? Aquí tenemos que esto viene en Éxodo 21, 5 al 6. Y aquí está en inglés, pero para nosotros poder comprender de qué es lo que está sucediendo aquí, vamos a buscarlo en español. Vámonos a Éxodo 21, 5, 6. Está al principio de la Biblia. Éxodo forma parte de los primeros 5 libros de Moisés. Éxodo 21, 5, 6. Para poder entender bien qué es lo que está pasando aquí. Fíjense bien. Acuérdense que en aquel entonces, las personas que eran israelitas podían ser esclavos de otro israelita y al séptimo año tenían que ser liberados totalmente. Si entraron con esposa e hijos, bueno, salían con esposa e hijos. Tenían que ser liberados por el año del jubileo. Ok, bueno, a este esclavo que se le llama bond servant o esclavo vinculado, fíjense bien lo que pasaba. Vamos a leer Éxodos 21 del 5 al 6. Dice, y si el siervo dijere, yo amo, yo quiero mucho a mi Señor. Yo estoy encantado de estar aquí con él.
a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. O sea, llegó el año del jubileo. Le tocaba salir libre, le tocaba ya tener su propia casa, su propia vida, su propio trabajo. Y dijo, no, yo no me quiero ir. Yo amo a mi Señor. Entonces, su amo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer su amo para reconocerlo como un siervo vinculado? Entonces, su amo lo llevará ante los jueces. ¿Dónde estaban los jueces en aquellos entonces? Acuérdense que toda la ciudad estaba amurallada y había una puerta. Y en la puerta era donde se llevaba a cabo todos los juicios y todas las cosas que tenían que ver con decisiones, negocios y etcétera. Bueno, era donde iba el amo con su siervo, que había decidido quedarse con él. Entonces su amo lo llevaba ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, o sea, pegadito a la puerta, pegadito al dintel de la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna. Horadará significa que se le agujerará su oreja con lesna, que es un dispositivo, y será su siervo para siempre, será su siervo para siempre. Entonces, no sé si ustedes han visto en las películas, hay veces hay siervos que andan aquí con una oreja, con un hoyo grandecito, y adentro le meten un como anillo. Bueno, entonces iba la persona andando en la ciudad y todo el mundo sabía que ese hombre era un siervo vinculado o bond servant y que él había decidido quedarse con su amo porque lo amaba, porque estaba encantado de trabajar para él. Eso es un bond servant. Eso es un siervo vinculado. Bueno, aquí en Santiago, vámonos otra vez a Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Aquí en Santiago, Santiago en el original dice que él es un bond servant, un siervo vinculado de Dios. Y dice, no me quiero ir de con él, quiero ser su siervo por toda mi vida, permanentemente. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Por eso dice aquí, dice, además Santiago, así como Pablo dice en Tito 1:1, que él es un esclavo vinculado, bond servant de Dios. Es decir, que por su propia voluntad, él estará comprometido a trabajar permanentemente para Dios. Y exactamente así lo hizo Santiago hasta que, como ustedes saben, a todos los apóstoles y los que estaban sirviendo a Yeshua Jesucristo los martirizaron. También a Santiago lo martirizaron. ¿Ok? Estamos viendo el capítulo 1 de Santiago. Y aquí vimos la imagen de cómo le hacían el hoyo en la oreja al esclavo que decidía permanecer con su amo a pesar de que tenía la oportunidad de que en el año del jubileo podía estar libre, pero él decidía quedarse con su amo, seguir aprendiendo de él, seguir ayudándolo en todo lo que se necesitara. Santiago, Jacob, se dirige a las 12 tribus dispersas por todos lados. Vamos a continuar entonces en el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Dice, hermanos míos, perdón, estamos en el 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se está dirigiendo a las 12 tribus. ¿Cuáles 12 tribus? Fíjense bien, ¿se acuerdan que vimos hace tiempo cuando estudiamos este mm, Josué? Josué es el que permitió ser el líder, el padre permitió que él fuera el líder para que entraran las tribus a la tierra prometida. Y aquí tenemos las 12 tribus de Israel. Aquí las tenemos. Y estas 12 tribus, acuérdense que permanecieron unidas solamente en el reinado de David. David fue capaz de mantenerlos unidos y fue un reinado muy bonito, muy este,
florescente, tenían bastante buena la economía, muy buena política y estaban todas las tribus unidas, desgraciadamente. Cuando Salomón entró en el poder, o sea, Salomón, el hijo de David, desgraciadamente todo se descompuso y después estas tribus se dividieron. Más o menos aquí fue el corte. Entonces todas estas tribus de por acá se llamaron las tribus del norte o las tribus de Efraín, y las tribus de aquí para acá, para el sur, se llamaba Judá o las tribus del sur. Muy bien. Bueno, entonces, primero que nada, si ustedes recuerdan, todas estas tribus de acá arriba hicieron todo lo malo. Empezaron con ídolos, cambiaban las fechas que Dios había puesto como fechas solemnes y empezaron a adorar a los ídolos de las otras, que adoraban las otras personas que vivían por acá y por acá. Entonces pasaron los años y a pesar de que ellos recibieron varios profetas que les advirtieron, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, no lo hicieron. Y entonces vinieron ¿quiénes? Vinieron los asirios, el imperio asirio. Ustedes pueden ver todo esto verde. Era un imperio enorme, enorme. Bueno, pues ellos vinieron y dominaron a Israel. Aquí está Israel, ustedes pueden ver aquí que dice Judá. Y entonces se llevaron primero a todas las 10 tribus de la parte norte y fueron dispersas por todo este imperio asirio, y después ya de ahí, cuando pasaron los años, se fueron yendo por otros lados, de tal manera que estas 12 tribus quedaron, perdón, 10 tribus de arriba quedaron dispersas. Bueno, a ellos es a los que se está dirigiendo este Santiago en el capítulo 1, donde dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué dice Santiago 1, del 2 al 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien, eso es lo que dice Santiago. Vamos a volverlo a leer, por favor. Hermanos míos, tener por sumo gozo. ¿Qué significa tener por sumo gozo? O sea que tómenlo como un gozo, tómenlo como un gozo. ¿Qué es lo que hay que tomar como un gozo? Cuando nos hallemos en diversas pruebas, dificultades, tribulaciones, enfermedades, escasez de trabajo, escasez de alimento, cuando estemos pasando por esas pruebas que todos tenemos que pasar, entonces es que dice Santiago que no, él nos recomienda que que las tomemos con sumo gozo. Fíjense bien. Ahora, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, cuando. No dice si les llegan las pruebas. Es imposible de decir que nunca van a llegar dificultades, eh, aporramientos, necesidades. Entonces, por eso él dice, tómenlo como sumo gozo. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo vamos a tomar con gozo? ¿Y por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin y con qué instrumentos? Necesitamos instrumentos para poder llegar a este gozo. Muy bien, ahorita los vamos a ver. Pero vamos a ver primero cómo Santiago, capítulo 1, 2, 3, está muy relacionado con lo que dice Primera de Pedro 3:9. Vamos a buscar Primera de Pedro 3:9, que son 2 páginas adelante. Dice, Primera de Pedro 3:9, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es el objetivo? La resurrección. Una esperanza viva de la resurrección. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en un tiempo postrero. La salvación que nos será mostrada en un tiempo postrero, al final. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Fíjense bien, aquí también Pedro dice que hay que alegrarnos. Y Santiago nos dice que hay que tomarlo con gozo, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, con diversos refinamientos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, fíjense bien, nuestra fe va a ser probada como el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que después de que nosotros pasemos por esas tribulaciones, ese refinamiento, que seamos encontrados en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, cuando llegue el momento en que Él venga por segunda vez. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? Que es la salvación de nuestras almas. Muy bien, así podemos ver que Santiago y Pedro se relacionan bastante. Ambos dicen que no hay vuelta de hoja. Tendremos tribulaciones o refinamientos o pruebas o aflicciones, como ustedes lo quieran llamar, y que las debemos de tomar con gozo, con alegría. Muy bien, tomemos las pruebas como una oportunidad para ser refinados. Cuando una cosa es refinada significa que es muy perfeccionada, que es puesta de tal manera que tiene muy bonito, luce muy bonito. Y bueno, ahorita vamos a ver qué significa refinados. Como tenemos aquí el ejemplo del oro, que es refinado, les mandé un video para que vieran cuáles son todos los procedimientos que se hacen para poder sacar esta cosa tan preciosa, tan brillante, tan atractiva, tan codiciada como es el oro. ¿Cuáles son los procedimientos? Fíjense bien, para ser purificado, el oro debe de ser triturado. Nosotros a veces somos triturados, aplastados, molidos. A veces somos expuestos a un fuerte químico que nos duele. Después, el oro pasa por un fuego intenso y constante que nos quema para quitar las impurezas y darle brillo a ese oro. Tiene que pasar por todo esto. Nosotros creemos que las personas de las minas traen ya los lingotes de oro. No, no, no. Ellos traen camiones y camiones y camiones llenos de tierra. Y ahí en esa tierra está el polvo de oro combinado. Pero entonces ahora hay que separarlo para poder extraer solamente el oro es lo que están buscando. El oro fundido debe quedarse en el fondo. Cuando lo ponen en un recipiente le ponen ese químico y lo hierven, el oro fundido debe quedarse en el fondo, mientras que las impurezas flotan y son fáciles de identificar para extraerlas. Entonces ya le quitan todas esas impurezas, todo lo que no es oro. Todo esto es para quitar las impurezas y quitar todo lo que no es oro para que haya pureza en lo que queda ahí en ese recipiente. Muy bien. ¿Tendrá alguna relación con nosotros que somos purificados y que somos refinados como el oro? Cuando Dios, nuestro artesano, nos refina como al oro, ¿será que hemos tenido que pasar por experiencias difíciles, intensas,
experiencias aplastadoras, experiencias avasalladoras, experiencias forjadoras de resistencia para apartar de nosotros las impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? ¿Cuáles impurezas se pueden estar refiriendo a un ser humano, a un creyente, a una persona que está reservado para recibir la vida eterna? Esas impurezas están en forma de conductas, en forma de actitudes que no pertenecen a nuestra herencia incorruptible. Acuérdense, nosotros estamos en un mundo caído. Nosotros somos pecadores. Y entonces el Padre, en su bondad, en su misericordia, nos tiene que refinar. Tenemos que ser refinados como el oro y tenemos que pasar por experiencias difíciles que nosotros tenemos que aferrarnos al Padre Todopoderoso, a sus promesas, a su palabra, para que nosotros podamos salir de ahí y poder llegar a donde Él quiere que lleguemos. Y Él no se va a cansar de tratar de refinarnos, porque Él ya nos ha seleccionado como una de sus ovejas. Y así va a ser para poder nosotros ser refinados. ¿Será que Él está haciendo de su pueblo, de sus ovejitas, joyas dignas de admirar? Joyas dignas de admirar que la gente diga, esa persona es admirable en su forma de ser. Esa persona es admirable en su forma de hablar. Esa persona brilla como el oro. Esa persona vale como el oro. Joyas dignas de admirar y que andan en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. No pertenecen. Ya forman parte de otro, pero aquí andan caminando. Aquí tenemos una foto de cómo es fundido el oro. Aquí tenemos que tiene que pasar por mucho fuego para ser separado de las impurezas. Y el fuego, pues, son nuestras pruebas, nuestro refinamiento, nuestras dificultades, nuestras tribulaciones. Vamos a ver el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo? ¿Cómo que la prueba de nuestra fe produce paciencia? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para poder pasar esta prueba? Prueba de fe y producir paciencia. Hay que entender que la palabra paciencia no significa en este caso así estar paciente y con los brazos cruzados esperando que pase todo, esperando que se me resuelva la vida. No. Aquí la palabra paciencia significa que estamos dispuestos a esforzarnos por seguirlo a Él. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, enfatizando que Dios tiene propósitos perfectos en nuestro refinamiento. ¿Como una evidencia de qué? Como una evidencia de los propósitos redentivos. Acuérdense, Él vino a redimirnos. Él vino a salvarnos. Esos propósitos redentivos, redentivos están trabajando en nuestras vidas diariamente. Esto es muy difícil de comprender para la mente carnal. ¿Cómo? ¿Cómo que para poder estar refinado y ser más como Él, más como su carácter, necesitamos pasar por tantas dificultades? Esto es muy difícil de comprender para la mente carnal porque produce en nosotros una paciencia ilimitada. Una paciencia ilimitada como la de quién? Una paciencia ilimitada como la de Pablo, que escribe aquí en Primera de Timoteo 1, 15 a 16. Vamos a buscar Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Está un poquito antes de Santiago, aquí donde estamos. Son como unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros antes, pero libros muy, muy delgaditos. Primera de Timoteo 1, capítulo 1, del 15
al 16. Vamos a ver qué dice. Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Yo soy el primero en considerarme pecador. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él se pone como primero ejemplo. ¿Por qué se pone como primero? Porque si alguien ha recibido de todo, y ha soportado todas las tribulaciones y todos los refinamientos, fue Pablo. Le picó una víbora, estuvo en el mar a punto de morir ahogado, lo metieron a la cárcel, lo encadenaron, lo golpearon, de todo lo que se pueden imaginar. Lo vemos en el libro de Hechos. Vamos a continuar aquí, versículo 17, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Perdónenme, no leí bien. En el versículo 16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Hasta ahí. Entonces Pablo es uno de nuestros grandes ejemplos para soportar, para aguantar cuando estamos siendo refinados. No es fácil, pero nosotros tenemos la opción de pedir la sabiduría, de pedirle a Él por fortaleza, y Él nos las dará. Solamente cuando nos enfocamos en Yeshua y los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? La salvación, la redención. Entonces se hace evidente cómo podemos tener gozo durante el refinamiento. ¿Por qué vamos a tener gozo? Porque sabemos que todo eso nos va a llevar a crecer y a ir escalonando esa vida espiritual y ese cambiar nuestro carácter más como Él, nuestro carácter más como Yeshua. Santiago en 1:3 dice que hay que tener paciencia. Esta palabra de paciencia no la debemos de confundir. No la debemos confundir de cuando estamos ahí con el doctor esperando pacientemente que nos toque nuestro lugar porque hay muchos pacientes antes de mí. No. Esta paciencia se refiere a resistir el sufrimiento. ¿Cómo lo vamos a resistir? Siguiéndolo a él. Disculpen. Entonces dicen, la paciencia es resistir el sufrimiento siguiéndolo solo a él. Cuando hacemos ejercicio físico, fíjense bien cómo lo vamos a relacionar. Cuando hacemos ejercicio físico, la primera vez duele, ¿sí? Como cuando estamos pasando por un refinamiento. Duele al siguiente día. Por la resistencia hecha, se rompe el músculo, pero después este se vuelve más fuerte. Fíjense bien, entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando tienen un pollo y están deshebrando así el pollo? Bueno, nuestros músculos también están hechos así como de fibras minúsculas que cuando hacemos un ejercicio extremado en un principio, al siguiente día duele mucho. ¿Por qué? Porque se rompen esas fibritas y entonces producen mucho dolor. ¿Debemos de parar ahí para seguir haciendo el ejercicio? No. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos, este se vuelve más fuerte y eso es lo que queremos, hacernos más fuertes en poder soportar, aguantar las pruebas o la paciencia, el refinamiento. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué duele tanto después del primer ejercicio?
duro, qué dolor. ¿Qué fue lo que pasó? Debido a las micro rupturas. Los músculos están hechos de fibritas y se rompen en micro rupturas musculares causadas por el estrés físico del ejercicio. Se produce esa sensación de dolor en los siguientes días. El malestar dependerá de la intensidad del esfuerzo hecho. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos relacionar este refinamiento? Que tenemos que aguantar. ¿Duele? Sí, tenemos que aguantar, pero tenemos que pedirle al Padre Todopoderoso fuerzas para soportar, sabiduría, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que reaccionar, qué palabras tenemos que decir en esas circunstancias. Y esa es una forma de poder ver el ejercicio físico con ese dolor por el que estamos pasando, pero que tenemos que continuar. Para los creyentes, resistir el refinamiento produce resistencia, o sea, fidelidad a Jesucristo o Yeshua. Entonces nos vamos haciendo más resistentes y vienen más pruebas y vienen más pruebas y vienen más aflicciones y vienen más refinamientos, pero nosotros seguimos fieles a Jesucristo, fieles. Y es como nosotros nos vamos haciendo como Pablo. Y dijo, ¿qué dijo Pablo? Yo soy el primer ejemplo, que todo lo que esto que me ha sucedido ha sido para refinamiento, para poder llegar por medio del proceso redentivo a la salvación. O sea, resistimos y resistimos el refinamiento hasta que se nos forma un callo, de tal manera que cuando la persona sigue haciendo su ejercicio, bueno, ya los músculos ya están acostumbrados y se va haciendo como un callo. El cuerpo se empieza a acostumbrar. No sé si ustedes han visto los pies de los campesinos. Tienen callos por todos lados. Son capaces de, de pasar por donde hay caminos de puras piedras. O sea, capaces de subir montañas con puras piedras. Y no se quejan, no les duelen, porque sus capas en sus pies ya tienen una capa sobre otra capa, sobre otra capa y sobre otra capa, y se hacen resistentes. Esa es la idea del refinamiento. Que tengamos callo al sufrimiento, a todo lo que nos agobie, a las tribulaciones. ¿Para qué? Para salir victoriosos. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aferrarnos a lo que dice Él, a sus promesas, a hacer las cosas como Él quiere y no darnos por vencidos. En el versículo 3, la palabra paciencia significa resistir, aguantar el sufrimiento con Él, de acuerdo a lo que dice su palabra. Si le permitimos obrar a Dios en medio del sufrimiento, permitiéndole formar en nosotros un carácter como el de Yeshua, solo entonces se produce esta paciencia o refinamiento. No se den por vencidos. No tiren la pala, no tiren la toalla. Continuemos. Continuemos con nuestra labor de ser ejemplos para otros, para que puedan decir, ah, esta persona vale oro. Esta persona tiene algo diferente. Esta persona tiene algo que yo quisiera tener. Las pruebas o refinamientos pueden producir amargura cuando no me aferro a Dios. Evítenlo a toda costa. Que los refinamientos produzcan amargura porque no estamos haciendo las cosas de acuerdo a su palabra. Vamos a leer el versículo 4. Estamos en Santiago. Dice, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Dice,
Mas tenga la paciencia su obra completa. Escuchen bien la palabra completa. Completa. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Cabales significa completos, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Es una palabra importantísima. ¿Cuál es el propósito o fin o el objetivo? El objetivo es ser perfeccionados. Ser perfeccionados, ¿qué significa? Ser íntegros. ¿Qué significa ser íntegros? Hecho de una sola pieza. Hecho de una sola pieza. Es que está tan completo que no hay manera de entrar por ningún lado. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Era una cosa de una sola pieza. Era un ejad. No había manera de cómo entrar por ningún lado. Todo estaba súper bien asegurado para que nadie pudiera entrar más que por la puerta principal. Es completo, no carece de ninguna de sus partes. Una persona íntegra es perfecto. Alguien en quien se puede confiar aunque nadie lo esté viendo. Esta persona íntegra es un ejad. Es un ejad. Un ejad significa que es una cosa completa, una cosa perfecta, que es uno. O sea, que lo que predica, piensa y hace concuerdan y no hay fallas. Una persona íntegra, lo que predica, piensa y hace concuerdan. Como humanos no somos íntegros. Por eso el Padre nos tiene que estar refinando. Por eso nos tiene que estar refinando. Porque el objetivo es ser perfeccionados. Más ser más como Él. Llegar a ser íntegros. Porque acuérdense que la palabra dice que nadie podrá entrar al reino de los cielos sin santidad. Sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Nadie. Entonces nosotros tenemos que estar pasando por un proceso constante de refinamiento y tenemos que ser victoriosos. Tenemos que llegar a la meta y terminar con ese perfeccionamiento que nos ha tocado en ese momento, amarrados de la palabra de Dios, amarrados de sus promesas, amarrados de la confianza de que Él nos dará las fuerzas y la sabiduría para poderlo lograr. La paciencia. Paciencia es resistir, aguantar el sufrimiento con Él. Creo que esto ya lo habíamos visto, sí. Esto también, okay. Yo creo que le di al revés. La palabra completo o perfecto en el hebreo está muy relacionada con el corderito. El corderito tenía que ser un ejad, tenía que ser perfecto. No debía de tener ninguna falla, no le debía de faltar nada. El corderito que se presentaba para el sacrificio en el templo. ¿Recuerdan? Que para algunos sacrificios había que llevar corderito. Ese corderito tenía que ser perfecto. No le podía faltar nada, no podía tener ningún eh, Defecto. defecto. Gracias, Trudy. Ay, la palabra no se me venía. Entonces, estaba ya muy lejos. Y entonces el corderito tampoco podía ser tuerto ni cojo. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser un ejad. Y eso es lo que el Padre quiere que nosotros seamos. Un ejad con Él. Uno, uno que tenga integridad. Y aquí tenemos al borreguito o al corderito. Eran posibilidades de llevar los animalitos en diferente forma.
Aquí tenemos el tabernáculo, ¿se acuerdan? El borreguito o el corderito era quemado aquí. Pero antes, primero que entraban por la puerta, el que lo estaba llevando su borreguito para pedir perdón por los pecados, pues aquí lo procesaban, lo degollaban, le sacaban toda la sangre y después aquí lo ponían a quemar. Y esa era la forma como había perdón de pecados en aquel entonces, porque el que llevaba su corderito cuando lo estaban matando aquí, él ponía sus manos sobre la cabecita del corderito y se transferían todos los pecados hacia el animalito. Acuérdense que ese sacrificio todo estaba simbolizando a Yeshua Jesucristo, nuestro sacrificio perfecto para la redención. Y aquí estaba ya el lugar santo y santísimo del tabernáculo. Aquí todavía están los israelitas en el desierto. Ejemplos de integridad. Si ustedes están diciendo, a ver, pero a ver, dame un ejemplo. ¿Qué es eso de una persona íntegra? Vamos a ver, por ejemplo, una pareja de casados que han estado durante décadas sin engañarse entre sí. Ahí hay integridad. Un estudiante que pasa los exámenes sin hacer trampa. Un niño que aprende y toma en serio aquello de decir la verdad, pese a que duela. Una persona que en clara superioridad física contra otro no hace uso de su fuerza. Otro ejemplo de integridad, los líderes como Nelson Mandela, que se oponen a regímenes autoritarios por medio de la paz. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso de integridad? Un niño que ha llegado siempre puntual a la escuela. Una persona que no reniega del lugar en el que nació y fue criado. Un periodista que no deja manipular sus opiniones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ser íntegro? Personas que aún teniendo cierto poder, eligen respetar y escuchar a los demás. ¿Qué es eso de integridad? Un político que cuando ha ganado un cargo por elección popular, luego no se cambia de partido ni coalición. Versículo 5. Vámonos otra vez a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, aquí este de Santiago nos está diciendo, tiene que tomar con gozo el refinamiento. Y cuando venga el refinamiento, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Qué herramientas? ¿De dónde nos vamos a agarrar? Dice aquí, primero que nada, hay que pedir sabiduría. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Ustedes sabían eso? Es cuestión de pedir la sabiduría, porque estamos pidiendo algo que está totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir sabiduría divina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de pedir sabiduría divina? ¿Cómo debo de reaccionar durante el refinamiento? ¿De dónde obtengo el poder para resistir? ¿De dónde? Santiago dice, pídela con fe, no dudando nada de que la vas a recibir. Vamos a seguir con el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una persona que duda es una persona como la onda del mar que es echada de un lado a otro. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Claro que no lo va a recibir porque no tiene fe. Pedir sabiduría con fe. Vamos a ver cómo podemos pedir la sabiduría con fe. Vamos a buscar Efesios 4:11.
Efesios 4:11 está antes de Santiago. Está como unos 7 libros antes de Santiago, pero son libros bien chiquitos. ¿Ok? Efesios 4:11. Dice, listos, dice, y él mismo, ¿quién es él? Claro, Yeshua. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, refinar, a fin de perfeccionar o refinar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de ser refinados? ¿Cuándo vamos a dejar de ser perfeccionados? Hasta que lleguemos a a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que seamos como Él, hasta que seamos cada día más como Él, que nuestro carácter sea como el de Él, para que ya no seamos niños fluctuantes como esa onda del mar, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de sabiduría? Vamos a buscar Proverbios 2. Proverbios están en el Antiguo Testamento, cerquita de los Salmos, al lado de los Salmos, Proverbios 2. Dice, si clamares a la inteligencia o la sabiduría divina y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yud-Hel-Vahe, de Yahweh. Entenderás el temor. Acuérdense que temor no es que nos vamos a poner a temblar por causa de él, no. El temor es obedecer. Y hallaréis el conocimiento de Dios. 6. Porque Yud-Heh-Vav-Hei da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué dice Santiago? Sí, vas a pasar por refinamientos, vas a pasar por pruebas, pídela, la sabiduría. Y él dice que la sabiduría pedida con fe la dará a manos llenas, a manos llenas. Ok, vamos a continuar. ¿Quién es una persona íntegra? ¿Qué es eso de tener integridad? Una persona que no actúa con sentimientos de rencor ni nada parecido, ni sentimientos de tratar de vengarse por alguien que le hizo daño. Una persona que no evade sus obligaciones con el fisco. Una persona que respeta a los adultos mayores y valora su conocimiento y su experiencia. ¿Qué es eso de una persona íntegra? Una persona que respeta a los animales. Claro, son la creación de Dios. No podemos aprovecharnos de ellos. Una persona que, teniendo la posibilidad de difamar a otro y así sacar ventajas, se abstiene de hacerlo. Ejemplos de integridad.
¿Qué es eso de un hombre de doble ánimo? Es una persona que no tiene integridad. Versículo 8. Vámonos otra vez a Santiago. Santiago está después de Hebreos. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok, dice entonces aquí que el hombre de doble ánimo tiene falta de integridad. Vamos a seguir con el 9. El hermano que es de humilde condición, o sea que no tiene riquezas, gloríese en su exaltación. ¿Qué es eso de gloríese en su exaltación? Bueno, es una persona humilde que no tiene recursos, pero su exaltación es tremenda porque es elevado a ser hijo de Dios, elevado a poder ser apto para una salvación eterna, elevado para formar parte de su reino. 10. Pero el que es rico, ¿cómo debe de tomar esto el que es rico? En su humillación. ¿Por qué en su humillación? Bueno, porque tiene mucho y ahora va a ser humillado, va a ser bajado. ¿Por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. El rico que pone su confianza en las cosas materiales. Pero el hombre que no es rico es exaltado. Y el rico tiene que ser humillado. Se tiene que humillar a sí mismo. No confiar en las riquezas. En, y el que está en posición de riqueza, veas a sí mismo bajo la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Lo que acabamos de leer aquí. La riqueza es algo que se acaba como la hierba del campo. ¿Qué es una persona íntegra? Una mujer sincera en sus afirmaciones, por más de que ello le traiga problemas. ¿Qué es una persona íntegra? Los deportistas que deben hacer esfuerzos enormes por conseguir su objetivo sin caer en caminos fáciles como las drogas. Una institución religiosa que elige no juzgar con los sentimientos ni con la fe de las personas. No, perdón, no juzgar. Otra vez, una institución religiosa que elige no jugar con los sentimientos ni con la fe de las personas. Un político que es capaz de rechazar un intento de soborno e incluso denunciarlo. Personas que cuando asumen una responsabilidad sienten en su interior como imprescindible cumplirla. ¿Qué aprendimos hoy? Fíjense bien, el espíritu de santidad, el espíritu del Padre Todopoderoso, causa que nosotros nos vayamos convirtiendo en construcciones o en productos perfectos, porque Él nos va preparando, perdón, Él nos va reparando y va corrigiendo en nosotros lo que estaba dañado, lo que estaba defectuoso. Entonces entramos a un modo de vida que trasciende este mundo. Ya vamos caminando en este mundo, aunque estemos caminando en él. Pero nuestro modo de vida trasciende este mundo. Ya no vivimos en este mundo. Aquí estamos caminando, pero nosotros, ya nuestro espíritu trasciende. Vamos a ver qué dice Juan 14:15. Juan, acuérdense, es uno de los evangelistas.
y es el cuarto evangelio. Vamos a ver qué dice Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es ese consolador? Es este espíritu de santidad que nosotros podemos tenerlo con nosotros siempre, siempre. Siempre lo tenemos que estar dándole comidita, tratándolo bien, que se sienta a gusto dentro de nuestro cuerpo. Y os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Eso fue lo que aprendimos hoy. De poco a poco, Él va haciendo de nosotros nuevas construcciones donde va corrigiendo, gracias al refinamiento, todo lo que teníamos dañado, todo lo que teníamos un poco, que le faltaba un buen refinamiento. Fíjense bien, vamos a buscar qué dice Marcos 24. Me pareció muy interesante esto que dice Marcos 24. Acuérdense que estamos en Juan, nos vamos adelante y Marcos es 2 libros adelante. Marcos 9:24. 9:24. Aquí está hablando acerca de un padre que llevó a su hijo ante Yeshua porque estaba endemoniado. Y el padre dice que el hijo, el demonio que tenía dentro, pues a veces lo metía en el fuego para matarlo o en el agua para ahogarlo. Y entonces el padre desesperado se lo lleva a Yeshua para que le saque el demonio y Yeshua lo saca. Pero hay una cosa muy importante que dice el padre de este muchacho endemoniado. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, no, vamos a leer desde el 23 para poderle entender. Dice, Jesús le dijo al papá del muchacho, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Esa sería una persona de doble ánimo, una persona como las olas que se van para allá y para acá. No, es una persona que está seguro de que cree, pero él necesita de la fuerza de Yeshua para que le dé más poder para creer y que le ayude en su incredulidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pidiendo. Ayuda mi incredulidad si es que no tengo suficiente. Dame sabiduría, dame fuerzas en estos momentos de refinamiento que me han tocado pasar para poder llegar a ser más como Él, más como su carácter, hasta llegar a la perfección. ¿Ok? Vamos a terminar. Vamos a orar para poder ponerle pausa. Gracias te damos, Señor Padre, por esta palabra que tú has puesto aquí en tus escrituras, que nos llenan de fortaleza para poder continuar en este mundo donde somos atacados de una manera o de otra, donde somos señalados con el dedo por ser raros, donde nos critican por una cosa y por otra. Gracias, Padre, porque de ti podemos recibir ese, esa fortaleza y esa sabiduría. Cómo actuar, qué decir, cómo comportarnos. Gracias, Padre Todopoderoso, por
las personas que están aquí y que las que después podrán ver este estudio bíblico para que sea de bendición. Tú bendícelo y llévalo a los corazones necesitados. Te lo pedimos y que nos protejas en esta semana de todo mal, que nos lleves bajo tus alas. En el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén.